Sin lugar a dudas, la globalización es una noción, una idea que todos más o menos comprendemos de qué se trata, pero no sabemos muy bien cuál es el trasfondo que contiene, que la hace existir y en el cual nosotros estamos inmersos. ¿Por qué decimos que estamos en un mundo globalizado? Esto viene ya desde la Revolución Industrial, cuando se creó las condiciones para que el capitalismo prosperara, para que las actividades comerciales y financieras tuvieran impulso. Y fue la Primera y la Segunda Guerra Mundial las que sentenciaron lo que era el inicio de pensar un mundo de forma global, de forma compuesta. Todos se ven afectados por lo que está pasando a través de la guerra en la zona europea y la zona medio oriental y oriental, como sería Rusia, en aquel entonces la Unión Soviética. De la Segunda Guerra Mundial surgieron no solo las organizaciones internacionales como la Organización Mundial de la Salud, el Banco Mundial, la Organización Mundial de Comercio y el Fondo Monetario Internacional, sino también la Guerra Fría, una competencia entre el capitalismo y el comunismo, que no es solamente una cuestión ideológica, no es una idea, ay, yo soy capitalista, ay, comunista soy yo, sino una forma de vida, una forma de relacionarse en el mercado, relacionarse económicamente, políticamente, socialmente. Entonces, la cuestión ideológica ahí atraviesa todo lo que es nuestra vida. Y con la caída de la Unión Soviética, el capitalismo se conformó como la forma definida y definitiva para todos los puntos cardinales de este mundo que conocemos hoy en día. Pero el capitalismo tuvo distintas formas. En la época en la que estaba la Guerra Fría se crearon los estados de bienestar, que era una forma de compensar las deficiencias del capitalismo para quedar bien parados frente al comunismo, que estaba teniendo muchísimos problemas internos. Cuando cayó la Unión Soviética, se dejó de pensar en el estado de bienestar como forma del capitalismo y se pasó a lo que nosotros conocemos como neoliberalismo, que en realidad es un estado que promueva el libre comercio, que busque generar las condiciones para que las empresas nacionales y transnacionales pudieran hacer sus negocios. Esta idea se plasmó tan fuerte que con las nuevas tecnologías que surgieron en los años 80 y en los años 90, esta revolución que podemos considerar como revolución tecnológica e informacional, informática, nos hizo llevar a la globalización como una forma más condensada, más real de lo que estaba pasando. Ya no como una idea nada más de la cuestión económica, sino como una forma económica, social y política que interconectaba a todos los países, que seguían teniendo estados sólidos, estados nacionales definidos e identidades propias cada uno, pero ahora estaban interconectados. Las tecnologías hicieron que cada vez más los países asumieran e incorporaran tradiciones culturales de otros países como propias. Entonces, en esa transformación que se fue dando, habían ganadores y perdedores. Había un ejercicio de poder en donde Estados Unidos tomaba la delantera, porque desde la Segunda Guerra Mundial Estados Unidos se posicionó como la gran potencia a nivel mundial. Cualquiera diría hoy el idioma universal dentro de este planeta es el inglés. En cualquier parte del mundo, usualmente tiene al inglés como el nexo para poder hablar con cualquier otro ciudadano de otro país. Y no solo eso, sino también las formas de hablar, las formas de celebrar determinados días. Tenemos Halloween, tenemos tantas cantidades de el Día de Acción de Gracias, el Día del Inocente, tantas cosas que fueron incorporándose. Tenemos a un Papá Noel vestido de invierno cuando nosotros estamos en pleno verano. Son pequeñas cosas que fueron incorporándose a nuestra cotidianeidad. Lo fuimos viendo como algo natural, cuando en realidad formaba parte de estas tensiones del globalismo, negocios que se iban haciendo, incorporando culturalmente
las cuestiones extranjeras a través de los negocios que se hacían entre los estados y entre las corporaciones transnacionales, que fueron un producto también de este triunfo del capitalismo a nivel global. Y entonces se habló ya de una economía con efectos globales, con las crisis que se fueron dando también, empezaban a ver los efectos que se generaban, y se empezó a hablar de una aldea global. Se empezó a hablar de una idea de identidad colectiva, todos formar parte de lo mismo. Se habló de la Carta Internacional de los Derechos Humanos, como si todos los seres humanos del planeta tuviéramos exactamente los mismos derechos humanos, y que cualquiera de nosotros diría que es así. Sin embargo, la forma cultural, la forma de identidad de cada país varía. Al menos era hasta ahora. Hasta ahora, donde se está dando un paso más dentro de esta agenda globalista, y el globalismo está tomando una fuerza mayor hacia una gobernanza mundial, donde estamos quedando fuera de foco con las reglas con las que nosotros medimos los conflictos internacionales. Seguimos pensando que los conflictos internacionales, las alianzas, convienen entre países, entre estados con estados. Seguimos pensando en Venezuela versus Estados Unidos, en China versus Estados Unidos, en Argentina aliada a Rusia, en Argentina aliada a Estados Unidos, en conveniencias. Y estamos perdiendo de vista los entretejidos del poder, que son las que mueven las fichas detrás de todo eso. Porque detrás de los grandes estados que hoy están endeudados, a más no poder, que están endeudados no solamente económicamente, sino con el pueblo, porque no han cumplido con las promesas de felicidad que han tenido, con las promesas de bien común que han dicho que iban a hacer. No han cumplido ni siquiera con sus propias constituciones. Y entonces los estados, los gobiernos, que tienen el poder del Estado representativamente, han cambiado nuestra forma de entender al mundo, y nosotros seguimos pensando y midiendo con las reglas anteriores. Nosotros seguimos pensando que los gobernantes están al servicio del pueblo, pero ellos entienden que el pueblo está al servicio de ellos y que ellos tienen al Estado al servicio de las transnacionales, al servicio de las grandes megaempresas que tienen divisiones en todo el mundo, que tienen intereses, que no le deben favores a nadie del pueblo, que no le deben nada al pueblo, porque nadie los eligió para estar ahí. Ellos solos fueron creando el camino, fueron aplastando cabezas y llegaron a estar donde están ahora. Y hoy en día se habla de una gobernanza mundial y ponen nuevamente sobre la mesa la Organización Mundial de la Salud, el Banco Mundial, la Organización Mundial de Comercio, el Fondo Monetario, como los ejes a través de los cuales controlar las medidas que los estados toman. Los estados se han convertido en herramientas para poder controlar y mover las fichas a favor de estas transnacionales. Transnacionales que no están en Estados Unidos en particular, no están en China en particular. Mueven intereses. La conectividad ha permitido que esto prospere. Ha permitido que nosotros empezamos a incorporar, como les decía, formas culturales ajenas. Pero ya llevamos 30 años, quizás más, en este camino. Y hay generaciones que ya nacieron, que ya crecieron dentro de esta aldea global, dentro de esas culturas incorporadas que se mestizaron, que se hicieron raíz, que crecieron y florecieron. Entonces hoy el mundo, las naciones como nosotros las entendíamos cuando éramos chicos, nuestros padres, nuestros abuelos, cambiaron en su esencia, cambiaron en su forma de moverse. Y entonces las identidades están en jaque. Y hoy hay justamente una política global tendiente a destruir
lo último que queda de identidad de cada uno, para que todos vayan en favor, todos vayamos, me voy a incluir también, para que todos vayamos en favor de una identidad global, donde se homogeneiza el bien común bajo la órbita de lo que la Organización Mundial de la Salud, el Banco Mundial, la Organización Mundial de Comercio promuevan como bienestar. Ese es el bien común. Lo que ellos digan es lo que está bien. Y los estados tienen que ir de acuerdo a eso. Pero ¿quién domina? ¿Quién maneja la Organización Mundial de Comercio? ¿Quién maneja la Organización Mundial de la Salud? ¿Quién maneja el Banco Mundial, el BIS, el BID, el Fondo Monetario? Las grandes transnacionales, que son las que mueven los hilos de los países, que son las que mueven, ponen, sostienen y le bajan el pulgar, si no les conviene, a los gobiernos, que terminan siendo títeres funcionales, en tanto y en cuanto el bolsillo se llene de plata. El bolsillo de ellos, obviamente, porque no están pensando en el pueblo. Entonces, si nosotros empezamos a cambiar nuestra idea de cómo es que se están moviendo las fichas, quiénes son los verdaderos poderosos, el verdadero entretejido de poder, por dónde se está moviendo la globalización de hoy en día, vamos a empezar a mirar con otros ojos y a cambiar la forma de comprender esos pequeños movimientos de las fichas y esos intereses que ya no es una cuestión de patria, de orgullo de una nación, de soberanía, con las que nos disfrazan y nos endulzan los oídos cuando quieren los políticos quedar bien con nosotros. En realidad, lo que se está moviendo son negocios, son productos que están tratando de insertar en el mercado, son productos que quieren sacar del mercado. Y cuando entendemos eso, es ahí que abrimos los ojos a la verdadera globalización, al verdadero nuevo paso que se ha dado en esta era de la posmodernidad, donde los grandes relatos viejos que nosotros conocíamos, las grandes promesas que se habían hecho, han cambiado el foco y estamos frente a un individualismo global del sálvese quien pueda.